amigos, muy buenas tardes. Les saluda Jimmy Pérez, director de Asesores y Consultores Pérez Santa Cruz, Sociedad Civil. En esta oportunidad vamos a tratar un tema sobre el sentido de la vida, para el cual acá estoy con mi colaborador, en el que me va a realizar las siguientes interrogantes sobre este tema. Sí, muy buenas tardes. Doctor Jimmy Pérez y público en general. Como ustedes tienen conocimiento, nuestra misión es transmitir cultura y despertar interés por la investigación y el conocimiento. En esta oportunidad vamos a tratar el tema, el sentido de la vida. Como ustedes, amigos, tienen conocimiento, los seres humanos, desde que tuvieron uso de la razón y toma de conciencia, nos hemos preguntado sobre el origen, ¿no? Las causas, los motivos por los cuales existimos. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? En esta perspectiva vamos a realizar unas preguntas al doctor Jimmy Pérez, director de Asesores y Consultores Pérez Santa Cruz, Sociedad Civil, a fin de que se sirva explicar y absolver a las preguntas e interrogantes. Empecemos. Doctor Jimmy Pérez, para usted, ¿cómo entender o explicar el sentido de la vida y o sustancia de todas las cosas? Bien, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el tema del sentido de la vida es un tema en el cual creo yo que tanto usted como todos nosotros en la vida en algún momento hemos pensado. ¿Cuál es el sentir de nuestra vida? Ahora bien, desde la antigüedad hasta nuestros tiempos han habido estudiosos, filósofos, políticos, arqueólogos, etnólogos, etc., que trataron de dar una explicación al fenómeno de la vida, al sentido de la vida. Debemos tener presente que cada ser humano es único, es irrepetible. No hay ningún ser humano que se parezca a otra persona, es diferente. He ahí la diferencia en cuanto a entender el concepto en sí, la finalidad del ser humano, cuál es su existencia, en sí, una serie de preguntas que uno se puede realizar. Para entender este fenómeno del sentido de la vida, voy a partir de un filósofo de la antigüedad. Me estoy refiriendo a Plotino, que vivió cerca del 204 al 270. Fue un filósofo egipcio en la que él trataba de entender el sentido de la vida bajo tres hipótesis. ¿Cuáles son esas tres hipótesis? En la que dominaba el uno, la inteligencia y el alma. El uno, para Plotino, la existencia, la vida, el conocimiento solamente lo puede percibir Dios, no hay otro. Igualmente, otra hipótesis que él señala es sobre la inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Es la virtud, es la belleza, es el aspecto inmanente natural del ser humano en la que fluye directamente. Y el alma, que es la tercera hipótesis que él plantea, entonces también es una derivación de la inteligencia, del conocimiento. Es como una parte de nuestro cuerpo, es como una parte de Dios que está dentro de nosotros en un contexto, y así entendemos y así vamos explicando y entrando al tema sobre el sentido de la vida. Siga usted. Sí, doctor. En el transcurso del tiempo se han producido y desarrollado muchas escuelas de pensamiento desde su óptica o punto de vista. ¿Cómo explicar y entender la prehistoria o los inicios de las escuelas de pensamiento para comprender el sentido a nuestra vida? Ya, cuando nosotros tratamos de entender el sentido de la vida, necesariamente tenemos que trasladarnos a la prehistoria, a los inicios, cuando los seres humanos trataron de tener un entendimiento más capaz, con mayor lucidez
mayor capacidad de entendimiento. Sobre este aspecto, de acuerdo a los estudios e investigaciones que se realizan, por ejemplo, he encontrado uno de los primeros libros que existe desde la antigüedad son el Pentateuco, que es un libro del Antiguo Testamento, donde los leyes, donde los dioses tienen sus propios predominios, son únicos, ellos mismos crean sus preceptos morales. También encontramos otra obra muy importante para entender la prehistoria, la Ilíada y la Odisea. ¿De quién? De Homero. Homero, como ustedes tienen conocimiento, en la universidad, en el colegio, hemos leído la obra La Ilíada y la Odisea. ¿Qué nos trata esta obra? Nos trata sobre todas las aventuras, las epopeyas, las fábulas que existían en esos tiempos, donde van creando los dioses, van creando una serie de pensamientos mágicos para tratar de entender la vida. Nos trasladamos más atrás, también encontramos a la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, que hasta donde se tiene conocimiento, apareció cerca de 2000 años antes de Cristo. Y después de 500 años, recién se funde y se crea la Biblia. Entonces, por ahí vamos partiendo de dónde vienen las creencias religiosas, por ejemplo. También encontramos unas investigaciones, por ejemplo acá en esta obra encontramos de Steven Pinker, Los ángeles que llevamos dentro. En esta obra los arqueólogos, los etnógrafos, los historiadores, ¿qué nos dicen? Por ejemplo, en la era del hombre del hielo, ya el hombre vivía hace 5000 años. Igualmente, el hombre de Kenevich vivía hace 9400 años. Entonces, hay que tener en cuenta que en esos tiempos los hombres vivían de la caza, vivían utilizando herramientas de madera, de metal. Estaban en los inicios, no tenían las herramientas como en las actualidades tenemos, ¿no? Entonces, así poco a poco ha ido evolucionando y ahora tenemos, por ejemplo, los estudios de la cosmovisión, tenemos estudios sobre la física cuántica, la mecánica cuántica, que han trasladado al tiempo y han dado otra visión y han hecho transformaciones a la humanidad. O sea, han encontrado un sentido, otra explicación mucho mayor. Si revisamos los libros, por ejemplo, para entender sobre la cosmología, podemos remontarnos a este libro, Orígenes, Neil deGrasse Tyson y Daniel Goleman. 14.000 millones de años de evolución cósmica, es lo que dicen los autores. Encontramos también otro libro, Los orígenes, el universo, la vida de los humanos. Entonces acá el autor nos dice que nosotros tenemos cerca de como una especie de 14.000 millones de años de existencia en la humanidad. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que la evolución de la vida ha ido paulatinamente, pero a su vez hay una explicación lógica, un entendimiento, pero se ha encontrado algún sentido? Entonces, esa es la pregunta en la que me hace referencia. Ya, doctor, considerando que en la antigüedad han existido muchas escuelas de filosofía para entender el sentido de la vida, para usted, ¿qué representaba para la sociedad los estoicos y los epicúreos? Sí, con respecto a la escuela de los estoicos, cuando uno estudia la filosofía y uno empieza a estudiar, vamos a encontrar una serie de escuelas y vamos a encontrar a muchos filósofos. Para un estudiante, para un profesional que no está adaptado a la investigación, unos nombres un poco difíciles de interpretar, porque no son comunes, porque no tenemos el hábito hacia la investigación. Por ejemplo, para que se desarrolle la escuela de los estoicos, anteriormente surgió de los cínicos. ¿Quién eran los cínicos? Era otra escuela. ¿Y quiénes eran los
los cínicos. El representante era Antístenes, y con sus discípulos Sócrates y Gorgias. Entonces ellos pensaban totalmente distinto a las ideas de Platón. Como ustedes tienen conocimiento, Platón fue un idealista, fue un soñador que dio mucho a la humanidad y es una historia pues trascendente. Ahora, la escuela de los cínicos fueron más materialistas. Ellos nos dicen que la virtud es lo más importante en la vida, que un hombre debe ser modesto, debe contentarse con poco, debe ser más sencillo, más humilde. No tiene tanta explicación lógica, por ejemplo, adquirir bienes, acaparar dinero. ¿Por qué? Porque eso no es el sentido de la vida. El sentido de la vida es contentarse con poco, pero ser modesto, elegante. Por eso que ellos nos dicen de que las leyes, todas las normas, códigos que se implantaron han sido inventados por los reyes de esos tiempos, porque ellos eran enemigos de esos privilegiados. Si hacemos un punto comparativo, igualmente, es como en el Estado, solamente se benefician, solamente sacan ventaja los que administran, controlan, dirigen el Estado, pero la población en general no, porque no tiene ese acceso, esa participación a tratar de servirse del Estado. Entonces, ahí viene la escuela de los cínicos para partir. Entonces, por ahí aparece la escuela de los estoicos. Es una escuela que abarcó 5 siglos. Estas escuelas, como eran realistas, materialistas, fue fundado por ¿quién? Por Zenón de Chipre. ¿Quiénes son los estoicos? Acá, por ejemplo, voy a mencionar los que tengan interés en la filosofía, en el estudio, para poder ampliar y desarrollar sus conceptos. Tenemos Epicteto, Marco Aurelio, Cleantes, Crisipo, Panedo, Posidonio. Para los estoicos, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es lo que debe predominar? Es la conciencia individual. El hombre avanza, se desarrolla, pero bajo una libertad, cuando tenga una mentalidad amplia, vasta, cuando puede tener, un interés real, objetivo. Ahora, acá en esta escuela encontramos a otro filósofo muy importante, que es Epicteto. Como ustedes tienen conocimiento, Epicteto, muy conocido, hay una página que se llama Jimmy Pérez y los libros alrededor del mundo. Ahí he publicado como una especie de un video, exposiciones sobre estos temas. También encontramos una página que se llama la Neurosociología Integral, Ciencia Cuántica y Trascendental. Esto publicado el 18 de septiembre de 2020 para poder ampliar estos conceptos en los cuales a grandes rasgos estoy exponiendo. ¿Cuál es la filosofía de Epicteto? Un mensaje que nos da. Nos dice, solo la educación nos volverá libres. Igualmente, otro pensamiento muy importante de Epicteto. Siendo yo esclavo, soy libre, porque soy culto. Y tú siendo libre, eres esclavo de tu propia ignorancia. Entonces, si nos ponemos a pensar, nos ponemos a filosofar en nuestros tiempos, por ejemplo, como una especie de actitud crítica, en las redes sociales cuando uno analiza, uno observa, trata de enfocar a un tema, encontramos simplemente crítica, encontramos burla, no encontramos seriedad, no encontramos análisis profundo, no encontramos aportes. Entonces, Epicteto nos está dando a entender esas cosas. Estamos hablando, pues, en los inicios de nuestra era, casi de 2000 años atrás. Ha cambiado, creo que seguimos igual. Entonces es muy importante trasladarnos al tiempo, reflexionar y ver dónde viene nuestra forma de pensar. Entonces estamos dormidos, hay que despertar ese aspecto. Ahora, con respecto a los epicúreos,
En los epicúreos hay dos representantes fundamentales, que tenemos a Lucrecio y a Epicuro, ¿no? Lucrecio fue un poeta que vivió ya hace 200 años después de Epicuro, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el estoicismo? ¿Qué hablaban los estoicismos? Hablaban sobre la virtud. Pero, ¿cuál era el mensaje de los epícuros? Ellos nos dicen, la felicidad no está en la virtud, no está en el acaparamiento de las cosas, sino está en el placer, está en satisfacer nuestra alma, nuestras necesidades, etc. Pero no el placer, no el hedonismo del aspecto extremo, del libertinaje, sino equilibrado, donde haya paz, tranquilidad, donde haya armonía, un placer donde haya una comprensión de la vida, de las cosas, darle un sentido común, racional, pero no irnos al extremo. Entonces, cuando analizamos la filosofía de estos filósofos, nos vamos a entender que su filosofía, si tratamos de irnos a la fuente, pues nos va a llevar muchísimo tiempo, porque es una filosofía muy amplia, pero muy comprensiva y entendible para la humanidad. Acá encontramos, por ejemplo, a Leucipo y a Demócrito, también filósofos de aquellos tiempos. Entonces ellos nos dicen que los átomos siempre están en movimiento, están en transformación. Entonces, como vemos, acorde a la pregunta, de acuerdo como estamos analizando, vemos que sí tiene un sentido lógico nuestra existencia y cómo podemos tratar de comprender mejor la vida en general, como seres humanos. Esa es la pregunta que me hacen. Sí, doctor, adelantando al tiempo, desde su perspectiva sociológica y estudioso de la epistemología de la vida o la ciencia del conocimiento, nos podría explicar cómo planteaban el sentido a la vida George Berkeley, John Locke y David Hume. Ya, con respecto a la pregunta que me realiza, ellos son filósofos ya de la edad moderna, más adelantados al tiempo, y hemos dado un salto. No olvidemos que nos hemos trasladado la filosofía de la Ilustración, del Renacimiento, ¿no? Entonces estamos ya más cerca de entender las cosas de algo más realista. Acá encontramos a George Berkeley. John Berkeley fue un empírico irlandés. ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que dice él? Que todas las cosas se producen por las sensaciones, por la experiencia. Y todas esas experiencias, todas las sensaciones, todo lo que pensamos tiene conexión con todos nosotros. En su obra, La teoría de la visión y el tratado sobre los principios del conocimiento humano, entonces él es enemigo de las ideas abstractas. Prefiere las ideas más específicas, más sencillas, más objetivas. Berkeley, al mostrar el interés sobre el sentido de la vida, ¿qué nos dice? Por ejemplo, las cosas existen porque las vemos. Y si es que existen es porque tenemos conciencia. Pero llega a la conclusión de que el que puede ver en forma absoluta es Dios, no hay otro. Su filosofía de George Berkeley. Ahora, John Locke, como todos saben, también fue un teórico, un empirista. Él es el padre del liberalismo de la economía en la cual nosotros actualmente vivimos, ¿no? Entonces, algo para también tenerlo en consulta como referencia. Hay que estudiar a John Locke. Su pensamiento es muy interesante para el entendimiento humano. Acá una obra que tenemos, por ejemplo, de John Locke, tenemos Ensayo sobre el entendimiento humano. Entonces, acá explica, trata de entender, trata de darnos a conocer cómo funciona en sí la vida, la sociedad.
también tiene otra obra que se llama El Tratado sobre el Gobierno Civil, que nos dice esencialmente, como esencia en sus obras, en su planteamiento, que el mundo de la naturaleza no existían jueces. Los jueces han existido en la sociedad civil. ¿Para qué? Para controlar a los seres humanos, para poder administrarlos y para tenerlos sometidos bajo intereses, ¿no? De lo que hablaban los antiguos clásicos. Para Jung Luk siempre hay una relación lógica, que es la causa y el efecto. Existe el fuego, lo tocas, te quemas. Entonces o sea, todo efecto hay una consecuencia, hay un efecto. Ahora, remontándonos a David Hume. David Hume también fue otro de los filósofos del empirismo, 1711-1776. Es un escocés, un filósofo. Entonces, para él, ¿qué nos dice David Hume? Nos dice de que el yo es algo que está en el ser humano. Para él todo lo duda, nada es real, rechaza todas las razones, todas las imposiciones. O sea, el hombre es libre de entender las cosas a su manera. David Hume tiene varias obras. Por ejemplo, voy a mencionar algunas. Investigación sobre los principios de la moral. Historia natural de la filosofía. Tratado sobre la naturaleza humana. Esas obras de David Hume. David Hume, olvidemos, él quiso ser el Newton de la física. Quería acaparar. En términos generales, fue uno de los inicios para que se inicie la psicología como ciencia en profundidad. Para David Hume, el yo es un conjunto de sensaciones, de percepciones, que ocurren en un momento determinado. En este momento, el yo hace que me sienta cansado, me sienta triste, me sienta alegre, me sienta enamorado, me sienta rechazado, una serie de adjetivos, nombres que podemos determinar. Pero es el yo, en forma de sensación que aparece instantáneamente. Todas esas cosas aparecen en un momento oportuno. Eso es lo que nos plantea David Hume. Para David Hume, todo se produce, por ejemplo, la religión. ¿Por qué se produce? Se usa por la ansiedad, por el miedo, por la sensación de que te van como en la iglesia en la Edad Media trataban de dar miedo, ¿no? Si no crees en Dios te vas al infierno, por decir, ¿no? Entonces, David Hume nombra un fragmento de Platón. ¿Qué nos dice? Todos tenemos la idea de un árbol. No se puede ver con los ojos del cuerpo, lo que se puede ver son con los ojos de la razón. Es lo que plantea Platón. Entonces, volviendo al tema sobre David Hume, en su esencia, en sus argumentos, que lo podemos tratar, para una mayor profundidad lo pueden consultar el libro Historia de la Filosofía Política. Estos autores que le estoy tomando en cuenta, lo encontramos en profundidad. Por eso que es muy importante que los estudiantes, los profesionales, tengan un interés en la investigación y tratar de profundizar en el conocimiento para poder indagar y descubrir más y tratar de conducir de una manera mejor en la vida. Por ello, David Hume nombra 4 cualidades principales que existen en la vida. La primera cualidad es que todas las cosas son útiles a los hombres. ¿Cuáles son las cosas útiles a los hombres? La justicia, la equidad, el derecho, la generosidad, la honradez, la integridad. Algo importante que el hombre valora. Otra cualidad, los beneficios para quienes la poseen. ¿Cuáles, por ejemplo, son esos términos? La prudencia, el cuidado, el tino, la inteligencia, la perseverancia, el trabajador, el hombre laborioso, etc. ¿Y cuáles son
las cualidades agradables a otros, la modestia, la sencillez, el ingenio, la sabiduría, la persona educada, el que es talentoso. Y finalmente, que tienen que ser cualidades agradables para quienes la poseen. Por ejemplo, cuando utilizan su muro, cuando utilizan sus páginas, entonces lo que buscan es que la grandeza, la majestuosidad, la magnanimidad, la autoestima, tratan de enfocar lo mejor que hacen. Entonces, son cualidades inherentes que tenemos todos los seres humanos. Ahora, explicar cada uno de estos hechos, de estos conceptos, pues nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, ahí viene por qué es la explicación al sentido de la vida. Esa es la pregunta 4 que me hace, amigo. Sí, doctor, prosiguiendo, doctor, existen, dice, muchísimos filósofos y estudiosos que se preocuparon sobre el sentido de la vida. Y para usted, ¿qué mensaje transmitieron a la sociedad Emmanuel Kant, Thomas Hobbes y sus conclusiones finales? Bien, ya con la quinta pregunta que me hace sobre el pensamiento de Emmanuel Kant y Thomas Hobbes. Ahora, son autores, son filósofos que plantean de una manera distinta el mundo de las cosas, el sentir de la vida. Tenemos que tener en cuenta que Emmanuel Kant, él rechazó las ideas de Thomas Hobbes, de John Locke, de Jorge Bekele y David Hume. Es todo contrario al empirismo. Entonces, para él lo más importante, lo más fundamental es la razón. Por ejemplo, la obra de Emmanuel Kant, Crítica a la razón pura. Entonces, pues es importante tener las obras, tener los documentos, las fuentes, para poder ampliar el conocimiento. Ahora hay que tener en cuenta que el conocimiento no se adquiere de la noche a la mañana, lleva un tiempo, poco a poco. Emmanuel Kant, entre otras obras que también es bueno consultarlo, tenemos la Crítica a la razón práctica, Crítica al juicio, La paz perpetua, La metafísica de la moral. Obras clásicas fundamentales que un estudioso, un político, un académico, tiene que leerlo, tiene que profundizarlo para dar una mejor explicación y dar un mejor entendimiento y conducir mejor a la humanidad. Entonces, es un aspecto que creo que tenemos que tener mayor conciencia y valorar lo que estos clásicos han expuesto. Hay que tener en cuenta que Emmanuel Kant fue uno de los filósofos más influenciables en la humanidad, de la edad moderna, obviamente. Maquiavelo pensaba: luego discúlpate, niega tus actos de voluntad, divide y vencerás. Este pensamiento lo rechaza Emmanuel Kant, porque trata de someter, trata de llevarlo a un terreno tal manera que el ciudadano no pueda despertar, sino se mantenga, sea sumiso, sea obediente. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, conlleva a esto. Emmanuel Kant no dice, estás mal, no, eso no se hace, porque tú estás tratando de confundir. Por eso que Emmanuel Kant, extender su filosofía es muy tediosa, es muy difícil, pero hay que tener paciencia para poder entenderlo mejor. Emmanuel Kant, dentro de sus favoritos, dentro de sus filósofos guías, que él rinde pleitesía, tenemos a Juan Jacobo Rousseau. ¿Por qué dice él? Porque Juan Jacobo Rousseau, ustedes saben, fue un líder de la Revolución Francesa, pero él va más de la apariencia natural, sino va a la profundidad de los sentimientos humanos, va al fondo de la naturaleza. O sea, no es, por ejemplo, en la actualidad como una especie de reflexión crítica, que nuestros políticos solamente hacen cosas paliativas de momento, coyunturales, pero no hacen estudios trascendentes,
transformaciones realmente coherentes, objetivas, estructuradas. Entonces es un mal hábito que existe en nuestra sociedad, y creo que es a nivel mundial, no es solamente en el Perú, en todo sitio. Y este es el pensamiento de Immanuel Kant. Entonces, como nos damos cuenta, cada filósofo tiene su propia estructura, su propio entendimiento. Claro, para hablar de estos temas necesita mucho tiempo y hay que prepararse previamente. Entonces, ese es el pensamiento de Immanuel Kant. Ahora, Tomás Hobbes. Tomás Hobbes también fue un empirista. Vivió en el año 1588-1679. Fue un inglés. ¿Qué nos dice Tomás Hobbes? Tomás Hobbes tiene una obra que se llama El Leviatán. También muy conocida esta obra, El Leviatán. Entonces, plantea, el hombre es un lobo del hombre. Y los hombres luchan todos contra todos. Un pensamiento donde que el hombre es egoísta, pero un egoísta que debe encontrarlo en su ser, en sus sentimientos, en lo que él piensa. Él fue enemigo de las ideas de Aristóteles. ¿Por qué? A pesar que Aristóteles es uno de los grandes, uno de los genios, pero para Tomás Hobbes esas ideas eran subversivas, eran falsas, eran dañinas para la humanidad, para la sociedad. Entonces, como vemos, o sea, Tomás Hobbes también plantea de que todo hombre debe buscar siempre la verdad y buscar todo con apasionamiento. Para él, como una de, por ejemplo, reflexiones finales que puedo hablar de David Hume, David Hume nos dice, ¿por qué fue creado las leyes divinas? Fueron creados por los hombres. ¿Y cuál hombres? Los que iniciaron la humanidad, los reyes, los papas. Si nos damos cuenta, casi toda la filosofía, casi todo el entendimiento, toda, por ejemplo, las leyes de las propiedades, vamos a llamarle así, los tratados, favorecen siempre a los reyes y a los papados, pero no a la humanidad, no a la sociedad civil. Entonces, entendemos entonces que los dioses han existido siempre por invento de los hombres, pero no una cuestión natural. Por tanto, la religión está en el ser mismo, en el ser humano. Entonces, como conclusión final sobre esta exposición que estamos realizando sobre el sentido de la vida, entonces nos lleva a que nosotros no debemos perder ese interés, debemos motivarnos, autosugestionarnos en hacer las cosas cada vez mejor, ampliar nuestra base de conocimientos. Tenemos que comprender por qué funcionan las cosas, cómo se hacen, descubrir los secretos de la vida. Entonces, como conclusión, es esa. Y mi análisis final es que no hay otro camino para poder descubrir la vida, sino a través de la investigación. Entonces, espero pues que este video haya sido de una utilidad. Por mi parte será hasta nueva oportunidad. Muchísimas gracias.